Entonces, más generalmente, digamos, en un contexto de minimización multiobjetivo, tenemos F1 a Fk funciones de Rn en R en un conjunto omega. Entonces vamos a decir que el X estrella es óptimo Pareto si no existe un X en omega que cumple que todas las FI de X son menores o iguales que FI estrella, FI de X estrella, ¿sí? Pero con desigualdad estricta en alguna de ellas. O sea, esto quiere decir menor, igual, distinto. O sea, se cumple menor o igual siempre con alguno de ellos distintos, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, veamos un poquito de la... Ay, me olvidé hacer un dibujito de los óptimos Pareto, pero vamos a ver la curva Pareto en el ejemplo del portafolio de Markowitz. Me olvidé, iba a hacer un dibujo para esto, pero se me pasó. Y ahora ya estoy en el video, así que no lo voy a hacer. Bueno, entonces, supongamos que tenemos un óptimo Pareto, ¿sí? X estrella es un óptimo Pareto para estas funciones F1 a Fk, ¿sí? En un conjunto omega, ¿sí? Supongamos que las funciones son convexas, ¿sí? Y denotemos, para simplificar la notación, f de x a f1 de x, f2 de x, fk de x, o sea, esta función ark, ¿sí? Entonces, si las funciones son convexas, entonces el siguiente conjunto E, que ya apareció esto cuando hicimos la demostración de la dualidad, un conjunto así, el conjunto de los I sub 1 hasta I sub k en RK, tal es que existe un X en omega, tal que fi de X es menor o igual que I sub I, o sea, los puntos que están por arriba, todas las coordenadas de los fi de X, ¿sí? Esos puntos, ese conjunto de puntos es un convexo, ¿sí? Esto es un ejercicio usando la convexidad de las f's, no estamos asumiendo diferenciabilidad ni nada más que convexidad. Bueno, entonces, si tenemos X estrella un óptimo Pareto, ¿sí? Si el X estrella está en omega, digamos, y es óptimo Pareto para las f's en omega, ¿sí? Entonces el I estrella, que es f de X estrella, es un punto que está en la frontera de, ¿sí? O sea, en la frontera de este conjunto. No puede estar en el interior, ¿sí? Piensen un segundo porque eso no puede pasar. Digamos. Si estuviera en el interior, digamos, habría un I más chico, todas las coordenadas y, digamos, llegamos a un absurdo, ¿sí? Bueno, entonces, como el punto está en la frontera, digamos, el teorema del hiperplano separador, ¿sí? No, separador no, soportador, el supporting hyperplane theorem, me dice que existe un lambda estrella en RK no nulo, ¿sí? Lambda no nulo, o sea, alguna de sus coordenadas no nula, y C, una constante, tal que cuando hacemos lambda estrella traspuesta por I, me da mayor o igual que C para todo I en el conjunto E, ¿sí? Esto es aplicación del teorema del hiperplano soportable, usando que el conjunto es convexo y estamos en la frontera, ¿sí? Estamos en el borde. Bueno, acá es donde tendría que haber puesto el dibujo, perdón. Entonces, eh, el X estrella, digamos, satisface esto, ¿no? Lambda traspuesta por I mayor o igual que C para todo I en E. Entonces, lo satisface en particular para todos los puntos I que son de la pinta FI de X, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo en particular es que el X estrella minimiza a la función de un solo objetivo, que es lambda estrella traspuesta por f de x, ¿sí? Esto es lambda i por fi de x, ¿sí? Esta función de un solo objetivo es minimizada por x estrella, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, porque digamos para todos los puntos satisface que esto es mayor o igual que C y en ese punto vale C, ¿sí? ¿No? El tema del programa soportador. Entonces estamos en el mínimo, ¿sí? Bueno, la interpretación que podemos dar de los lambda i es una especie de precios, digamos, lo que estamos haciendo es ponerle un precio, un costo, digamos, de cada función que estoy minimizando, digamos, cuánto me cuesta, digamos, el valor, tener un valor de 5 en la función 1, un valor de 10 en la función 2, cuánto me cuesta en términos de la otra, ¿sí? O sea, cuánto quiero minimizar una versus la otra, ¿sí? Lo que me dice, digamos, lambda j sobre lambda i es cuántas unidades de la función iésima estamos dispuestos a aumentar para disminuir en una unidad a la función j, ¿sí? O sea, cuánto evalúo minimizar a la función j, acá me comí un punto, en términos de la función i, ¿sí? Bueno, entonces esa es la interpretación como precios de los lambda, ¿sí? Esto quizás tiene más sentido cuando los lambda son distintos de cero y usualmente van a serlo, pero en principio no todos tendrían que ser, no todos van a ser cero, van a ser distintos de cero. En general van a ser distintos de cero, aunque hay casos en los que no. Eh, eh, bueno, conversamente, digamos, si tenemos un X estrella con un lambda estrella en RK que es mayor a cero, digamos, todas las coordenadas del lambda estrella son mayores estrictas que cero, todos los precios, digamos, positivos, y X estrella minimiza a la función lambda traspuesta, lambda estrella traspuesta por f de x, sujeto a x en omega, entonces el X estrella es un óptimo Pareto. Esto se los dejo como ejercicio. Lo voy a poner quizás en la práctica. Bueno, no es muy difícil. Entonces, eso sobre la teoría, digamos, de los óptimos Pareto, digamos. O sea, podemos pensar los óptimos Pareto como, digamos, como minimizar en el conjunto a una función que está dada por un lambda por las f, digamos. Estoy poniéndole precios a las fi's y entonces si le pongo ciertos precios voy a tener un óptimo Pareto, ¿sí? Y todos los óptimos Pareto son de esta pinta, digamos. Bueno, entonces volvemos al problema de optimización de portafolio de Markowitz. Entonces, lo que quiero ver es, veamos que, digamos, es un problema de multiobjetivo en realidad, ¿sí? O sea, veamos formalmente eso. Entonces, lo que podemos hacer es plantearlo de tres formas que son equivalentes. Vamos a ver dos al menos, y la otra, si quieren, la dejo como ejercicio. Entonces, el problema que planteamos era minimizar la varianza sujeto a que el retorno sea mayor o igual a un retorno mínimo. Veamos que es equivalente a minimizar la varianza más una constante por los retornos. Le vamos a poner un precio, digamos, a los retornos, o a menos los retornos, digamos, que es lo que vamos a minimizar. O sea, le ponemos un precio que relaciona el costo de retorno versus varianza. ¿Cuánto estoy dispuesto a tradear? Digamos, cuánto tradeo entre una unidad de retorno versus una unidad de varianza. Sí, eso quizás es algo que uno se puede preguntar, digamos, cuánto más riesgo quiero versus cuánto más retorno quiero, ¿sí? O sea, ese es el trade-off que uno tiene que hacer a la hora de decidir cuál es el portafolio óptimo, digamos, un portafolio más conservador, un portafolio más moderado o un portafolio muy arriesgado, digamos, de alto riesgo, con, digamos, más retorno, pero más varianza, ¿sí? Bueno, o incluso también la tercera formulación sería minimizar el retorno sujeto a que la varianza sea menor o igual a un valor de varianza máximo, sigma cuadrado max.
¿sí? Esa es otra formulación posible. O sea, esto lo que nos da es, o sea, en realidad tenemos un problema multiobjetivo, ¿sí? Y tenemos tres parametrizaciones distintas. Una va a ser en términos del retorno mínimo, la otra va a ser en términos del precio, el precio del trade-off, el precio en el que yo tradeo entre varianza y retorno, ¿sí? Y la otra va a ser parametrizado en términos de mi varianza máxima, ¿sí? Bueno, entonces, pero veamos que el problema es lo mismo, digamos, que las soluciones se corresponden. Entonces, para eso lo que vamos a usar es KKT, digamos, o sea, no vamos a, o sea, lo vamos a resolver después, pero de una sola forma, digamos. Pero ya teóricamente, digamos, con las condiciones de KKT podemos ver que hay una correspondencia entre soluciones de un problema y de otro, ¿sí? Es razonable, ¿sí? Entonces el problema que formulamos originalmente era minimizar la varianza sujeto a que el retorno sea mayor que el retorno mínimo, que x sea mayor a 0 y que sumen 1, ¿sí? Entonces las condiciones de KKT para el problema en un óptimo x estrella es que exista un lambda estrella real positivo, nu estrella real positivo a la k. Lo separé acá, o sea, esto podría haber puesto todo junto en un lambda, pero para que sea más claro, lo separé. Este lambda va a ser el de la restricción del R, o sea, del retorno mayor que el R mínimo, y el nu va a ser la restricción de las x mayor o igual a 0, ¿sí? Y no, esto no es nu, sino que es eta, y este es nu en R, la restricción de igualdad que es x, que los x sumen 1, ¿sí? Perdón que me confundí. Bueno, entonces la condición de optimalidad de KKT es que sea 0 el gradiente del lagrangiano, digamos, del problema, que digamos, acá me comí un x estrella, o sea, en el x estrella, si hago el gradiente de la función x traspuesta por sigma por x traspuesto, digamos, me queda sigma por x estrella, menos lambda estrella por mu, ¿sí? Este mu es el gradiente de esta función, digamos, la restricción objetivo esta, el menos mu, perdón, porque acá vimos con un más, entonces menos mu, acá de nuevo menos e sub i, es la restricción x sub i menor o igual a 0, perdón, x sub i mayor o igual a 0, o sea, menos x sub i menor o igual a 0, entonces me queda menos e sub i, el gradiente, por nu sub i, más por eta sub i, perdón, más nu estrella por el vector de unos, que es el gradiente de esta restricción, digamos, ¿sí? Bueno, entonces esta es la restricción del gradiente, digamos, del lagrangiano, y después tenemos las condiciones de holgura complementaria, que no hay que olvidar, lambda estrella por R min menos mu traspuesta por x estrella igual a 0, ¿sí? Nu estrella sub i por x sub i igual a 0, o sea, los nu, digamos, van a ser 0 si los x sub i son mayores a 0, o sea, si el portafolio contiene el activo iésimo. Acá lo puse con i y acá lo puse con j, no sé por qué mezclé. Bueno. Y después las restricciones del conjunto, digamos, que tienen que satisfacer el retorno, el x, digamos, y sea un portafolio. Bueno. Ahora consideremos la otra parametrización en términos del precio, del retorno, ¿sí? O sea, el trade-off está dado por un P, ¿sí? Y entonces el problema que vamos a resolver es minimizar menos P por mu traspuesta por X más X traspuesta por sigma por X, ¿sí? Tengo que poner un solo precio, digamos, porque es un precio entre los dos, digamos, el precio de intercambio. Siempre hay un precio que sobra, si no, si pongo dos precios. Bueno, entonces este problema planteamos las condiciones de KKT, ¿sí? Y vamos a comparar con esto, vamos a ver cuál es la relación. Entonces las condiciones de KKT para este problema me quedan las siguientes, ¿sí? Para un portafolio óptimo vamos a tener, ahora se nos fue una restricción, ¿sí? Que era la del retorno mínimo, ahora tenemos una sola restricción, pero tenemos un P ahí dando vuelta, ¿sí?
Entonces tenemos multiplicadores eta estrella y nu estrella. La condición del gradiente del lagrangiano me queda menos p por mu más sigma por x menos todo esto es igual, digamos. La holgura complementaria del otro es igual, todo esto es igual, lo único que no aparece es la condición de la restricción del retorno, ¿sí? Esa como que está implícita, pero si se fijan acá tenemos el lambda estrella por mu, y acá tenemos el menos lambda estrella por mu, y acá tenemos menos p por mu, ¿sí? Entonces se parece mucho. Entonces, bueno, en efecto, digamos, si uno tiene x estrella, lambda estrella, nu estrella y eta estrella óptimo para el problema 1, el anterior, con el Rmin, digamos, o sea, dado un Rmin, entonces obtenemos un óptimo x estrella, nu estrella, eta estrella para el problema 2, para el problema con precios, cuando ponemos el precio igual a P igual a lambda estrella de Rmin. O sea, está implícita la correspondencia. Si tenemos el Rmin, este retorno mínimo me va a determinar un lambda estrella, ¿sí? Y ese lambda estrella va a ser el precio que le voy a poner al retorno para obtener una solución, digamos, a este problema, ¿sí? Entonces, esa es la correspondencia para un lado, ¿sí? A partir del Rmin resolvemos el problema, tenemos el lambda estrella y ese lambda estrella de Rmin lo metemos como precio y resolvemos el problema de optimización ¿sí? Y tenemos un óptimo, ¿sí? Porque se cumplen las condiciones, digamos, acá es el lambda estrella, es el P estrella, entonces se cumple esto que es igual a 0 y todo lo demás ya se cumplía, ¿sí? Y vale la vuelta, ¿sí? O sea, si tenemos x estrella, nu estrella y eta estrella óptimo para el problema 2, para un P, ¿sí? Entonces, si definimos lambda estrella igual a P, ¿sí? Obtenemos un óptimo para un óptimo x estrella, lambda estrella, nu estrella, eta estrella, que va a ser óptimo para el 1, pero ¿para qué Rmin? Bueno, Rmin igual a mu traspuesta por x estrella de P, ¿sí? O sea, el portafolio x estrella de P, o sea, digamos, esto, dado el P, tenemos todas estas que son funciones de P, del precio, ¿sí? Y el x estrella de P, digamos, tiene un retorno, ¿sí? El retorno es mu traspuesta por x estrella de P. Bueno, si ponemos ese retorno como retorno mínimo y resolvemos, digamos, se cumplen las condiciones de holgura complementaria, ¿sí? O sea, esto va a ser 0, ¿sí? Con lo cual se cumplen todas las condiciones, digamos, las otras se cumplían, digamos, porque estoy poniendo el lambda estrella igual a P, ¿sí? Entonces obtenemos una solución, digamos, a las condiciones de Cacate, ¿sí? Entonces esto me da la correspondencia entre un problema y el otro, ¿sí? O sea, se entiende ahora que es un problema multiobjetivo el problema de Markowitz, digamos. O sea, hay una correspondencia implícita, digamos, que va a depender de cómo sean estas lambda estrella de R. Digamos, acá es, si se quiere, un poco más explícita, digamos, el P en esta dirección, digamos, en realidad no es tan explícito porque el R va a depender del X estrella, o sea, depende de esta forma, digamos. Pero bueno, uno puede ir y volver de uno al otro, digamos, si no tiene una fórmula cerrada. No digo que la haya, no sé, pero bueno, hay una correspondencia. Bueno, el problema 3, que no voy a hacer la correspondencia, pero también es esencialmente lo mismo, sería minimizar el retorno sujeto a la varianza menor o igual que una varianza sigma cuadrado máxima, digamos. Y entonces hay una correspondencia para este problema tercero, ¿sí? Bueno, entonces veamos ahora sí la curva Pareto que me olvidé de dibujarles como un ejemplito, digamos, dibujado. Veamos cómo es esto cuando tenemos dos activos, ¿sí? Un ejemplo bien pavo, digamos. El retorno esperado, digamos, esto es el retorno neto esperado, digamos, el activo 1 me da un retorno esperado del 10%, digamos, en un periodo.
pensemos un año, el activo 2 me da un retorno esperado de 8, ¿sí? Pero acá, atención, digamos, el activo 1 tiene mayor varianza, ¿sí? O sea, es un activo que tiene un desvío estándar de 5, o sea, en promedio me da un 10%, pero el desvío estándar es 5, ¿sí? O sea que un 68% de las veces va a caer entre 5% y 15%, ¿sí? Y un 98% de las veces va a caer entre 0% y 20%, ¿sí? O sea, es bastante riesgoso, o sea, bastante variable, digamos. No sé si bastante riesgoso porque el riesgo es bastante bajo, un 2% de riesgo de perder, pero bueno, pero sí de ganar menos, digamos. O sea, bastante volátil este activo. En cambio, el activo 2 es un poco más conservador, o sea, bastante, me da un 8% de ganancia anual, ¿sí? Pero con un desvío estándar de 2, o sea que un 68% de las veces cae entre 6 y 10, un 98% de las veces gano entre 4 y 12, ¿sí? O sea, tengo menos chances de ganar mucho, pero también más, un retorno más estable, digamos, más garantizado, ¿sí? Bueno, y fíjense que acá, en este caso, que es un ejemplo inventado, obviamente, le puse que hay una correlación negativa de -2, o sea que en general, cuando el activo 1 le va muy bien, al activo 2 le va un poco peor, o cuando el activo 1 le va muy mal, digamos, al activo 2 le va muy bien, ¿sí? O sea, hay una correlación negativa, ¿sí? Podemos pensar, no sé, que el activo 1, en realidad el activo 2 es de bastante, genera bastante ganancia, pero podría ser algo más conservador, digamos, podría ser algo con una parte de renta fija y una parte de renta variable, en cambio, y quizás con activos que son competencia del activo 1, entonces cuando le va bien a uno le van peor al otro, pero se compensan, digamos. Bueno, no importa. Estos son, digamos, el mu y el sigma, digamos, entonces queremos optimizar, digamos, encontrar un portafolio óptimo, ¿sí? Eh, bueno, entonces esto es la curva de Pareto, ¿sí? O sea, acá lo que hice para el problema fue, lo planteé como una minimización multiobjetivo, digamos, le puse precios, un rango de precios, eh, y lo resolví, digamos, el problema para un rango de precios bastante grande. Y bueno, como ven, esta es la curva de Pareto, digamos, de las dos variables, que una es el retorno medio del portfolio mean return, que está al revés, digamos, está invertido el eje porque, digamos, estamos minimizando menos eso, si no, no me quedaría, o sea, el conjunto E que está por arriba de la curva de Pareto es lo que viene por acá, digamos, ¿sí? Todo este conjunto que está por arriba, estos son, digamos, los puntos por arriba, ¿sí? Y esta es la curva de Pareto, ¿sí? Bueno, eh, en realidad está un poquito modificada acá, en lugar de ponerles el desvío, la varianza, el desvío de la varianza del portafolio, les puse el desvío estándar del portafolio, que es una noción más, o sea, tienen las mismas unidades, digamos, porque o sea, la varianza es lo que va acá, pero después uno le interesa, digamos, el desvío estándar, que está en las mismas unidades del retorno, ¿sí? Entonces, si ponemos, digamos, para un precio muy grande del retorno, digamos, si evaluamos mucho el retorno, vamos a terminar eligiendo finalmente el portafolio que es solo con el activo 1, ¿sí? Que tiene un desvío estándar de 5, ¿sí? Pero tenemos que darle mucho, mucho valor o sea, tenemos que ser muy agresivos, digamos, nos tiene que importar muy poco el desvío estándar en términos del retorno, ¿sí? Si no,
ya vamos a bajar nuestra cantidad del activo 1 y vamos a agregar activo 2, que es bastante menos riesgoso, ¿sí? Porque tiene un desvío estándar de 2 versus de 5. Y fíjense que, bueno, cada vez más, estos son todos puntitos. Acá cada puntito de estos es resolver un problema de optimización con el método de barreras, ¿sí? O sea, creo que hice 20 problemitas, ¿sí? Pero como esto es bastante razonable, digamos, se resuelve en un segundo o un tiempo muy, muy chico, se puede hacer, digamos, se puede hacer incluso muchos más puntos que esto. Podría haber hecho 100 puntos en lugar de 20, pero no, quizás no cambiaba tanto el dibujo en sí, o sea, hubiera quedado un poquito más curveado, pero se entiende perfectamente la curva de Pareto con esta cantidad de puntos. Entonces, si yo voy bajando el precio, que acá lo hice, digamos, como potencias de 2, el precio, o sea, va creciendo como 2 a la algo, creo que era así. Bueno, voy cada vez teniendo más activo 2, más del activo 2. Acá no está, digamos, no sé cuál es el portafolio, digamos, yo no grafiqué el portafolio, porque acá lo que estoy graficando, digamos, es digamos, el resultado, digamos, las Fs, ¿sí? O sea, el retorno y el desvío estándar del portafolio óptimo, ¿sí? Y fíjense que aunque le baje mucho el precio, digamos, o sea, valúe muy, muy poco el retorno, el óptimo, digamos, el portafolio óptimo cuando valúa muy poco el retorno, el de mínima varianza, tiene menor varianza que 2, ¿sí? O sea, tengo un desvío estándar del portafolio que está más o menos a la altura de 1,75, o sea, un desvío estándar de 1,75, ¿sí? Y entonces lo que está pasando acá es que estoy haciendo una combinación de los dos activos, ¿sí? El activo más riesgoso con el menos riesgoso, que incluso me da un desvío estándar más chico que 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay correlación negativa. Entonces con la correlación negativa yo puedo, digamos, teniendo activos incluso de un riesgo igual, digamos, disminuir el riesgo total, digamos, porque se compensan, digamos, ¿sí? Entonces el riesgo entre los dos se muere, digamos, si hay correlación negativa. Eso es algo básico de lo que sería el hedging, digamos, estrategia de hedging en finanzas. ¿Está bien? Bueno, entonces en la curva de Pareto siempre van a ver que los conjuntos que les quedan, digamos, el conjunto que está por arriba de la curva de Pareto es esta cosa, digamos, ¿sí? Y es una curva, o sea, lo que está por arriba es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces tiene que quedar una cosa de este estilo, ¿sí? Bueno, ok, entonces con esto terminamos estas dos aplicaciones. Acá les dejo una foto de Harry Markowitz, nacido en 1927, todavía está vivo. Es premio Nobel en Economía, ahora no me acuerdo de qué año, y es el padre, digamos, de la teoría del portafolio, digamos, de economía financiera, fue alumno de Milton Friedman, y además hizo un algoritmo, o sea, es uno de los padres del algoritmo de Branch and Bound, digamos, el algoritmo Branch and Bound, que quizás vamos a ver ahora con Javier en las próximas clases, de programación lineal entera, fue creado, digamos, al menos de forma teórica, esbozado en un paper de Markowitz, ahora no me acuerdo con quién más, era otro autor. Después se hizo un paper más, digamos, de computación, digamos, más algorítmico, en el que se formuló más de forma algorítmica, pero la idea estaba en el paper de Markowitz y el otro autor, que ahora no recuerdo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.